La entrevista de hoy está a cargo de María Amelia Palacios. Ella es profesora de educación secundaria, tiene una amplia experiencia en gestión a lo largo del país y también en el extranjero. Ella también es una persona que ha asumido responsabilidades y actualmente es la presidenta del Consejo Nacional de Educación. También podemos decir que cuando yo hablaba con ella, me contaba que ella era viuda y que no tiene niños, pero una cosa que la hace muy feliz es que ella tiene una familia muy unida, ella cuenta con una red amplia de amigas, de amigos, de colegas muy queridos. Le damos el pase a María Amelia. María Amelia, es un honor tenerte aquí con nosotros compartiendo este diálogo. Buenos días, Janet. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de compartir con ustedes. Muy bien. María Amelia, tú actualmente eres presidenta del Consejo Nacional de Educación. Cuéntanos cuál es la importancia de este consejo. Bien, el Consejo Nacional de Educación es un organismo público, en principio, especializado en educación, es decir, sus integrantes son especialistas en distintos campos de la educación. Es además consultivo, es decir, lo consultan tanto el Ministerio de Educación, en primer lugar, la alta dirección, con la cual mantenemos una relación constante y en la medida de las preocupaciones comunes que podemos compartir, y con el Congreso de la República y, por supuesto, con una enorme cantidad de instituciones aliadas que también dialogan con nosotros y que construyen con nosotros propuestas para la educación. Su objetivo principal es pensar y contribuir y participar en la elaboración del proyecto educativo nacional, que es un marco estratégico para la educación que marca el rumbo que debería tomar la educación cada 15 años, ¿no? Hemos tenido un proyecto educativo nacional al 2021 que este año termina, y hemos aprobado el año pasado, el presidente de la República lo anunció en su discurso del 28 de julio, aprobado por decreto supremo el proyecto educativo nacional al 2036, que va a regir desde el bicentenario, o sea, desde el segundo semestre de este año prácticamente, hasta el 2036. Es una tarea entonces que a veces es difícil de comprender, porque en realidad somos un grupo de especialistas en educación, diversos, plurales, no pensamos todos igual, no tenemos la misma trayectoria, algunos tienen una experiencia mayor en educación superior, otros en educación básica, otros en investigación, en educación comunitaria, en educación intercultural bilingüe, en ciencia y tecnología e innovación, es decir, 25 personas que reúnen un conjunto de conocimientos que, según su decreto de creación, contribuyen a que podamos pensar el corto, el mediano y el largo plazo. Es casi un privilegio poder pensar no solo lo inmediato, no solo lo urgente, sino también pensar cómo puede desarrollarse la educación en el mediano plazo, a 5 años, a 10 años y a 15 años. Claro, nos hablabas del proyecto educativo nacional. El del 2021 hablaba de la educación para el Perú que queremos. ¿Qué nos dirías? ¿Hemos conseguido esto después de 15 años? ¿Cuál sería el principal desafío en todo caso que nos ha permitido, ¿no? Pensar en el nuevo proyecto al 2036? Sí, bueno, en principio no estamos en el mismo punto de partida que cuando se aprobó el proyecto educativo nacional al 2021.
Hay avances importantes en educación, tenemos un muchísimo mayor acceso a la educación primaria, prácticamente universal, ¿no? Hay niños efectivamente que abandonan todavía la primaria, pero el acceso es prácticamente universal a la educación primaria. En la educación secundaria también hemos hecho importantes avances en expansión y en matrícula, pero no hemos logrado la universalización de la educación secundaria todavía. Hay abandono, hay estudiantes que dejan la secundaria, no terminan, no culminan sus estudios, y también ha habido un crecimiento en acceso a la educación superior. En términos de género, es casi paritario en primaria y en secundaria. En primaria, sobre todo, es totalmente paritario el ingreso. En secundaria hay sí un abandono mayor en las niñas, en las adolescentes, a veces por problemas de embarazo adolescente u otros, ¿no? Dedicarse a tareas del hogar u problemas económicos. Tanto los como las adolescentes abandonan antes de terminar los estudios, ¿no? Y en el caso de la educación superior, cada vez más mujeres ingresan a ella. Esto es un aspecto de avance bien importante, no es todo el avance, y además también ha habido un incremento, todavía insuficiente, pero por lo menos un incremento del presupuesto público dedicado a la educación en los últimos años, ¿no? No tenemos los aprendizajes, los logros de aprendizaje que quisiéramos. Hemos avanzado en logros de aprendizaje, pero aún la brecha es grande, el reto es muy grande, ni siquiera tenemos, digamos, los logros de aprendizaje que quisiéramos en dos habilidades tan importantes como la comprensión lectora y la matemática, que no son toda la educación, ¿no? Son parte de la educación, que son lo único sí que medimos y por eso sabemos si tenemos progresos o no, ¿no? Y hemos progresado, pero no a la velocidad que quisiéramos. El sistema también educativo y la gestión se ha ido modernizando poco a poco, no en la medida tampoco de lo deseable. Todavía tenemos un ministerio que concentra mucho las decisiones y gobiernos regionales que todavía no las toman en la proporción que se requiere para acercar mejor, hacer una educación, ofrecer una educación más pertinente para las necesidades de su territorio, ¿no? Entonces, han habido avances, pero todavía los retos son bien grandes, sí, ¿no? Sí, y la pandemia los ha, por supuesto, agravado, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Tanto el proyecto nacional educativo del al 21 como al 2036 ha tenido un proceso participativo de elaboración. ¿Qué necesitamos realmente para que ese proceso participativo también se dé en la parte más de implementación? Porque es ahí donde encontramos las grandes dificultades de articulación, de armonía, de eficacia. Correcto. Efectivamente, el proyecto educativo nacional es un proyecto, ¿no? Que sienta o que afirma los sentidos y la dirección que debe tomar la educación en términos de valores y de prioridades en los 15 años siguientes. Pero no, el proyecto educativo nacional no llega a definir medidas específicas porque esas le corresponden a los gestores, a los gobiernos democráticamente elegidos tanto a nivel nacional como a nivel regional y a nivel local. Son ellos los que en el marco del proyecto educativo nacional que siente el rumbo definen sus prioridades. En ese rumbo, en qué políticas y en qué acciones voy a poner la prioridad. Y ocurre en muchas ocasiones que esas prioridades no se hacen conversando con otras políticas sociales o otras políticas públicas. Y uno de los principios, creo, más importantes del Proyecto Educativo Nacional al 2036 es este intento de hacer entender que la educación es una responsabilidad de muchos, no es una responsabilidad solo del sector educación, no se aprende solo en la escuela, se aprende en la comunidad, se aprende en la familia, por supuesto, se aprende en el barrio, se aprende en el centro de trabajo muchísimo, ¿no? Y se aprende a través de los medios de comunicación, ¿no?
Entonces hay una cantidad de espacios que enseñan a los ciudadanos en cualquier edad que tengan, ¿no? Desde la más temprana infancia hasta la adultez. Y por eso es que el sector educación tiene que saber y entiende que esto es así y por lo tanto requiere conversar y articular acciones con todos los otros sectores que tienen función educativa. Quizás la ciudadanía no lo sabe, pero si bien el sector educación es el especializado en pedagogía y en aprendizajes y en conducir el sistema educativo formal, hay otros ministerios que tienen importantísimas funciones educativas, como por ejemplo el Ministerio de Salud, ¿no? En este momento en que estamos en una crisis sanitaria, el Ministerio de Salud no solo ofrece servicios, sino que educa en términos de cómo enfrentar la pandemia, y lo ha venido haciendo a través de campañas diversas. Pero igual el Ministerio de Transportes, igual el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, casi todos los ministerios tienen funciones educativas y el proyecto les habla a todos los sectores, a todos aquellos que tienen funciones educativas, incluyendo los agentes, ya no solo el Estado. También le habla al sector privado que tiene función educativa, a las familias que educan a sus hijos y por supuesto a los municipios, a los municipios y a los gobiernos regionales, que, bueno, en este caso en el Estado, pero también a la comunidad, ¿no? La comunidad que no es ni sector privado ni sector Estado. La comunidad educa también, por supuesto, a través de la transmisión de su cultura. Sí, claro. Como bien dices, la política pública del proyecto educativo nacional que nos rige a todos tiene que ser aterrizado en esas políticas públicas distritales. De lo que tengo entendido, me parece que 5 distritos pudieron ser capaces de hacer los proyectos educativos distritales para que justamente podamos aterrizar. ¿Cómo destrabamos esos espacios que no nos ayudan a la elaboración de una política más aterrizada? Porque si tenemos el proyecto educativo nacional que nos da las grandes orientaciones y no tenemos los proyectos educativos distritales, va a ser como muy difícil ese aterrizaje. ¿Qué necesitamos para destrabar, facilitar y dejar fluir? Bueno, nosotros tenemos un sistema de planificación, ¿no es cierto?, dentro del sector y en todo el sector público y el Estado, ¿no? O sea, además del proyecto educativo nacional, hay un montón de herramientas de planificación que llegan efectivamente hasta lo local, ¿no? Digamos, si lo vemos en la línea del proyecto educativo nacional, están los proyectos educativos regionales, los llamados PER, y están los proyectos educativos locales llamados PEL. Estos PEL son generalmente para una provincia, no son necesariamente para distritos. En el caso de Lima es singular porque en Lima las SUGEL en realidad abarcan muchas de ellas más de un distrito, pero no abarcan una provincia entera, como pasa en las regiones, en otras regiones que no sean Lima metropolitana, ¿no? Entonces, es trabajar articuladamente, efectivamente, esa planificación. El Consejo Nacional de Educación está acompañando, por ejemplo, los procesos de elaboración de los PER, de los proyectos educativos regionales. Hemos publicado recientemente un documento llamado Recomendaciones para la formulación de los PER, de los proyectos educativos regionales, donde, por ejemplo, recomendamos que los municipios y la SUGEL se involucren desde la elaboración del proyecto educativo regional, de modo de que simultáneamente estemos planificando, digamos, o en conjunto estemos planificando representantes del proyecto educativo nacional de los equipos técnicos que elaboran el proyecto educativo regional y los que elaboran y están encargados y son responsables de elaborar los proyectos educativos locales o los proyectos educativos distritales, ¿no? Estos además se tienen que hacer de manera participativa, Janet. O sea, no se trata
podrían entender que lo que acabo de decir significa una reunión de funcionarios públicos, ¿no? Sí. Y que se trata de construir estos proyectos y estos planes de desarrollo, porque necesitamos la planificación. La educación requiere de planificación, porque es un proceso lento, de largo plazo y sostenido. Y para eso tiene que tener políticas estables que sostengan y permitan esos procesos. Entonces decía, no se trata de hacerlos desde el escritorio, entre funcionarios y especialistas, se tiene que hacer con la población, porque son, por la misma razón que mencionaba hace un momento, ¿no? Porque todos tenemos responsabilidades en la educación y corresponde convocar a la población, a la ciudadanía organizada. Por eso se hacen con los COPARE y con los COPALE, donde están representadas las organizaciones sociales, para con ellos definir las prioridades, ¿no? No tenemos recursos para avanzar en todos los frentes. ¿En qué frente debemos avanzar en los próximos 5 años? ¿En la educación rural? Perfecto, porque es la que está más rezagada, la que tiene menos calidad. Ok, pongámonos de acuerdo en esta región que los próximos 5 años, sin descuidar otras políticas, vamos a poner sobre todo el hombro y los recursos y los esfuerzos por mejorar significativamente los aprendizajes en la zona rural para los niños, niñas y adolescentes que estudian allí, y también para los adultos, por supuesto, para toda la población rural que ha sido tan abandonada, tan rezagada históricamente. Ni siquiera puedo contar el número de años que los tenemos abandonados. Sí, no, lo que nos dices realmente es fundamental, porque lo que vemos es la dificultad de que toda la población tengamos como la conciencia de que es un proceso no solo de funcionarios públicos, sino de la ciudadanía organizada. Y yo creo que nos desafía esta próxima implementación del Proyecto Educativo Nacional del 36 a ver cómo avanzamos, ¿no?, en esta posibilidad de determinación de prioridades y sobre todo de implementación. María Amelia, me surge a partir de esto el decir, bueno, el nuevo proyecto educativo nacional que van a ser los próximos 15 años tiene como desafío la ciudadanía plena. O sea, el anterior era la educación que queremos, ¿no?, para el Perú, y ahora es caminar hacia una ciudadanía plena, un tema sumamente importante, más en el contexto político y social que vivimos, porque va a desafiar al nuevo gobierno, donde parece ser que la educación sería una prioridad. ¿Cómo ves este camino hacia la ciudadanía plena? Bueno, lo veo como una oportunidad, ¿no? El cambio de gobierno, el hecho de que el presidente sea un maestro rural, nos llena de esperanzas a los que estamos trabajando en educación, evidentemente, porque conoce la realidad, por lo menos de la educación básica, de experiencia propia, de experiencia directa, no porque nadie se lo haya dicho, ¿no? Y conoce además las diferencias y las desigualdades que todavía cruzan todo nuestro sistema educativo, ¿no? Y que son la gran deuda que el país tiene con la educación de los niños y de los adolescentes. También la tiene con la educación superior, ¿no? Nos preocupa tanto la educación básica como la educación superior. Pero el proyecto, como dices muy bien, Janet, y gracias por darme esta oportunidad, tiene como misión, como objetivo fundamental, construir una ciudadanía plena, ¿no? Y eso ha estado puesto en cuestión, ¿no? Ha sido puesto en riesgo en el proceso electoral. Todos hemos vivido un proceso electoral difícil, conflictivo, largo, ¿no? Que nos dice que hay mucho trabajo que hacer todavía para desarrollar ¿no?, actitudes, valores y competencias que permitan que todos los peruanos, cualquiera sea su edad, participen plenamente en los asuntos públicos. De eso se trata la ciudadanía. La ciudadanía plena es aquella que permite ejercer nuestros derechos y nuestras responsabilidades para el bien común, ¿no? Es decir, y decir que ejercemos derechos y responsabilidades para el bien común
supone que podemos participar en las decisiones que nos tocan a todos, ¿no? Entonces, la educación es evidente un servicio que toca a todos y a todos nos interesa mejorarla. Entonces, el tener una ciudadanía activa que participa, pensante y que no solamente demanda, sino que también está dispuesta a actuar para resolver los problemas es fundamental, ¿no? Entonces, el sistema educativo tiene una gran responsabilidad allí, no solo de desarrollar la conciencia de los derechos y de las responsabilidades. Además de eso, digamos, puede ocurrir que tú o yo tengamos conciencia de nuestros derechos y nuestras responsabilidades, pero no seamos capaces de ejercerlos porque el sistema, la estructura, el sistema, la sociedad o el propio Estado o cualquier otra institución pública o privada no nos lo permite. Es decir, nos discrimina. Entonces, es tan importante desarrollar la conciencia de derechos y las responsabilidades para participar en la construcción de lo bueno que necesitamos como sociedad, de los servicios y de la resolución de las necesidades que todavía no están resueltas en el país. Podemos tener esa capacidad, pero si no tenemos mecanismos o vías para ejercerla, tenemos también un problema. Entonces, es tan importante el comportamiento personal e individual como las estructuras y los medios que nos permitan participar. Sí, tú no sé, dos ideas me parecen fundamentales. Esto de no estar solamente en la actitud de demandar, sino estar en esa actitud de actuar, ¿no? Entonces yo creo que el gran desafío ahora es centrarnos tal vez en ese actuar, ¿no? Y lo otro es esta conciencia, el darnos cuenta, ¿no? En dónde estamos, qué tenemos que hacer para avanzar. Conversábamos contigo de que el programa en el cual estamos ahora tiene un tema de abrirse a un mundo para todos, ¿no? Que trae la Fratelli Tutti. Entonces, la pregunta sería, María Amelia, ¿qué significaría abrirse a un mundo para todos desde esta educación en y para la ciudadanía? Bien, bueno, un concepto que me encanta en el Fratelli Tutti es el de la amistad social, ¿no? Pero yo quisiera, y que tiene mucho vínculo con el Proyecto Educativo Nacional y con el concepto de ciudadanía plena, ¿no? Pero quisiera primero decirle al público que nos escucha que nosotros somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales. Esto de el que uno se hace a sí mismo como si pudiera efectivamente ser producto solo de su propio esfuerzo y de nadie más, es falso, ¿no? Todos llegamos, incluso el mérito, ¿no? El mérito, uno pone un esfuerzo efectivamente en aprender, en mejorar y en desarrollarse, en corregir los errores y de ser cada vez mejores personas, pero eso lo hacemos con los demás, aprendemos de los demás. Cada uno de nosotros, además, tiene la fortuna de de pararse sobre los hombros de las generaciones anteriores, ¿no? Que nos han legado ya soluciones a muchísimos problemas. Entonces, cada uno de nosotros es producto no solo de las generaciones anteriores que nos legaron un conocimiento y una experiencia que aprendemos a través de la escuela o en cualquier otro espacio, como decía hace un momento, ¿no? Sino que además nos corresponde dar pasos adelante y subir más escalones, digamos, hacia el bienestar común, hacia el bien común. Entonces, primera idea, somos seres sociales que aprendemos de los demás. Nadie se hace a sí mismo solo, ¿no? Y en segundo lugar, justamente porque recibimos esa herencia, nos debemos a dejar una herencia a los que vienen después, ¿no? Y eso se hace con otros también. Nadie cambia el mundo solo, lo cambia con los demás. Y además es con los demás que pensamos el bien común. Porque cuando nos ponemos a discutir qué es lo que qué es lo que nos conviene a todos, no siempre tenemos ideas comunes.
Entonces tenemos que aprender a dialogar, eso es parte fundamental de la ciudadanía, a dialogar con diferentes, aceptar que otros pueden tener distintas ideas a las nuestras, que otros pueden tener distintas necesidades a las nuestras y que por ello no son necesidades menos importantes, ¿no? Hemos vivido en los últimos tiempos experiencias muy dolorosas en términos de miradas tremendamente egoístas, ¿no? Donde solamente se ve el interés personal y no el interés colectivo, que no soy capaz de salir de mi mundo para mirar el mundo del otro y para construir entre sus necesidades y las mías, necesidades comunes, que mejoren el mundo para todos, ¿no? Entonces, creo que Fratelli Tutti nos da muchas ideas, muchos valores en particular, y creo que el proyecto educativo nacional tiene un valor y una ética que lo guía, digamos, ¿no? Muy importante. Creo además que, bueno, yo soy profesora y creo que la docencia es una profesión moral, fundamentalmente moral, además de gestionar conocimientos y creatividad y todo, es una profesión profundamente moral y que por lo tanto el tema de los valores une esta lectura de Fratelli Tutti con el proyecto educativo nacional y con el ejercicio de la profesión docente, ¿no? Entonces cuando lo leo, me siento muy cerca, ¿no? Porque finalmente estamos asentándonos en valores muy semejantes en el proyecto educativo nacional y en la docencia y en general en la búsqueda de la ciudadanía plena, ¿no? Sí, no, de verdad, dices cosas tan, no solo lindas de esa humanidad que tienes, que me encanta, ¿no? Que puedas articular lo que vives desde una función pública a ese cotidiano de persona que estamos pues en un país viviendo estas situaciones tan polarizadas o tan conflictivas, ¿no? Difíciles. María Amelia, cuando hablamos de abrirnos también a los otros y desde una ciudadanía, conversábamos también contigo que tiene que ver con abrirnos a lo público y tú nos has hablado muy bien que un eje es el bien común. Si quisiéramos aterrizarlo al ciudadano de a pie, a las instituciones, a las organizaciones y esa articulación con el Estado, ¿qué significaría lo público hoy en este nuevo contexto? Bien, bueno, el bien público, lo público, es lo que nos pertenece a todos, ¿no es cierto? Por eso decimos que la calle, el parque, el océano Pacífico son bienes públicos porque una sola persona no es dueño de ninguno, ni de la calle, ni del parque, ni del aire, ni del agua, ¿no es cierto? La educación es también un bien público, el conocimiento, más que la educación es el proceso, el servicio, ¿no? Pero el conocimiento es un bien público. Decía hace un momento que cómo no estar agradecido a todos los que nos precedieron y que descubrieron la electricidad que ilumina hoy día y que nos permite hoy día comunicarnos inclusive con tecnología más moderna a través del Zoom, ¿no? Hay personas detrás de cada uno de este descubrimiento y nosotros los heredamos sin haber hecho el esfuerzo de descubrirlos y de ponerlos en operación. Entonces, el conocimiento tiene que ser, no lo es todavía plenamente en el mundo, tiene que ser un bien público como lo es el parque, el mar, la calle, el aire, ¿no? Y cuando es un bien que nos pertenece a todos, todos tenemos derecho en participar en cómo lo distribuimos, ¿no es cierto? Y cómo lo usamos y lo cuidamos. No solamente distribuirlo para consumirlo, no es solamente, tener libertad para consumir el conocimiento y no me importa si se usa bien o si se usa mal, ¿no? No es suficiente decir, bueno, el parque es público, así que yo voy y, bueno, talo el árbol, ¿no? Porque me da la gana, ¿no? Sino que ese bien público tiene que ser disfrutado con determinadas normas que se acuerdan colectivamente, ¿no?
Eso me parece a mí hermosísimo de la humanidad, ¿no es cierto? El hecho de que tengo un mundo privado en el cual efectivamente tengo mis propias reglas en ese mundo privado, pero en el mundo público donde me encuentro con otros, es un mundo en el cual las reglas las ponemos todos y tenemos que respetar a los demás porque todos somos dueños de ese bien público, ¿no? No soy yo la única dueña, todos lo somos. Entonces, si llega una señora en pollera al parque y yo estoy también ahí en el parque tomando aire o caminando, no tengo ningún derecho a decirle a esa señora que ella no le corresponde caminar en ese parque porque no está en el distrito en el que ella vive, ¿no? El parque, sea donde esté, en cualquier distrito de Lima o de cualquier parte del país, es de todos. Y por lo tanto cualquiera puede usufructuarlo y disfrutarlo, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con las normas que todos hemos establecido para preservar ese lugar en buenas condiciones y disfrutarlo permanentemente, ¿no? Y sin destruirlo, ¿no? Eso pasa ahora también, por supuesto, con el medio ambiente, ¿no? Esa ya es otra línea de conversación que sería muy larga, Sí. pero esa ocurre, ¿no es cierto? El globo, la naturaleza, la protección de los bienes y los recursos naturales o de los bienes naturales es tremendamente importante y estamos destruyendo el planeta, ¿no? Porque no tenemos reglas para cuidarlo y para preservarlo, y al destruirlo estamos destruyendo la propia vida humana. Es terrible no tener conciencia de que eso está ocurriendo. Sí, no, genial, genial, María Amelia, perfecto, son esa sensibilidad que tienes para humana, ¿no? Esa sensibilidad humana para coger todo esto y hablarnos, ¿no? De aterrizajes concretos, ¿no? Cotidianos. Y un poco para terminar también, ¿no? En esta conversación que hemos ido desarrollando, pues, ¿cuál sería el desafío al rol de articular familia, escuela, comunidad, desde lo individual, desde esas organizaciones, esa ciudadanía organizada, el Estado del que hemos hablado, por dónde realmente o cuál sería el eje fundamental en el contexto actual que vivimos, porque es difícil y como todo lo nuevo, como tú bien decías, es esperanzador, pero tenemos que ir abriendo, ¿no? Brechas. ¿Cuáles brechas se nos abren? Sí, bueno, tenemos barreras, ¿no? O sea, además de brechas hay barreras. Muchos, digamos, el sistema educativo y la propia sociedad tiene una cierta responsabilidad en esto porque esta loa al individualismo y a lo propio ha puesto barreras al encuentro con el otro, ¿no? Nuestro sistema, el funcionamiento de la sociedad y muchas veces el sistema educativo, no siempre el sistema educativo, todo depende de los maestros con los que te toca interactuar, ¿no? Pero a veces, o sea, muchas veces han formado no para el encuentro con el otro, sino para más bien el desarrollo personal, la conquista del desarrollo personal y del grupo y el núcleo más íntimo, ¿no? Que es la familia. Entonces muchos dicen, bueno, yo en realidad me desarrollo y me preocupo por mi familia porque mi familia es mi única responsabilidad. Y no se abren a que la familia y sus propios hijos se educan y aprenden en una sociedad y por lo tanto no están aislados de la sociedad. Interactúan con la sociedad permanentemente, como decíamos al principio, con los medios de comunicación, con sus amigos, en la escuela, en la universidad, donde fuese, e interactúan con otros y son influidos por otros. Si esa sociedad tiene valores que no coinciden con los valores en los que yo quiero educar a mi hijo, evidentemente, o a mis hijos, evidentemente, tengo responsabilidades para cambiar esa sociedad, porque no los puedo encerrar, ¿no es cierto? Sería absurdo decir, para que no se contaminen con aquello que está fuera, que es contrario a los valores que yo quiero desarrollar en ellos, en casa,
los encierro para que solo interactúen con los valores de sus padres y de sus hermanos. Eso es imposible. Los chicos y los adolescentes y los jóvenes van a interactuar con otros y necesitan interactuar con otros, incluso para para deshacerse de ideas equivocadas de que el otro que es diferente es malo, hay que tenerle temor, ¿no? El temor a la diferencia que ha sido cultivado por la escuela, por la familia y por la sociedad, ¿no? Yo recuerdo, permítame una anécdota, recuerdo en mi infancia, sí, mi madre toda la vida me decía que no me acercara a las gitanas, ¿no? Porque las gitanas se robaban a los niños, ¿no? Entonces, sí, era esta idea de que esta es una etnia, que era una etnia, en realidad lo que estaba educándome mi madre con a la mejor buena voluntad, porque claro, era maravillosa mi madre, ¿no? O sea, pero con la mejor buena voluntad era lo que ella misma había recibido como mensaje, que tienes una etnia que es peligrosa, ¿no? Y que hay que alejarse de ella. Bueno, aquí en el Perú se dice lo mismo sobre los campesinos, ahora se dice sobre los ronderos, ¿no? Se está creando toda una mitología alrededor de los ronderos para que los niños y los adultos le tengan miedo, ¿no? Entonces no estamos cultivando el acercamiento al otro, estamos exactamente cultivando lo contrario, es decir, la división, la separación de los otros, ¿no? Entonces, para la articulación que tú mencionabas, esta articulación no va a ser posible si no rompemos esas barreras, ¿no? Esas barreras del miedo al diferente. Entonces, ¿yo cómo voy a trabajar con salud si los médicos son de otra profesión, tienen otra mentalidad, otra racionalidad? No, mejor solo entre profesores, ¿no? Incluso ahora, creo que todos hemos escuchado voces que dicen que el ministerio solo debe ser compuesto por maestros. Yo estoy totalmente en discrepancia con esa idea. Creo que la educación se enriquece enormemente si los maestros trabajamos con otras profesiones. Bueno, lo mismo que ocurre en el sector educación con esta idea de que el Ministerio de Educación tiene que ser manejado solo por maestros. Imagínate cómo se agrava si además se le pide trabajar con otro sector. No, son las mismas barreras que nos separan de otros sectores, son las barreras que tienen su origen en la separación de todo aquello que sea diferente a mi cultura, a mi manera de ser, a mis valores, ¿no? María Amelia, realmente es una entrevista, como diría, A1 de privilegio tenerte y sobre todo, ¿sabes qué? Gracias. La gente que nos está escuchando es de acercarnos a que un funcionario público, que en tu caso representas a una institución, realmente nos acerquemos a esa calidad, a esa calidez de humanidad que tienes. Porque creo que estar dirigiendo una institución pública en el país dice de las personas. Y en esto de verdad agradecerte porque nos has abierto. La entrevista nos abre a decir que tenemos que poner en el centro pues esa humanidad. Y desde esa humanidad pues vamos a buscar el bien común, el romper las barreras, el abrir esas posibilidades de cambio desde abajo con la población y de esa manera pues vamos a influir en esa estructura tan pesada que tenemos muchas veces en todo, pero especialmente en educación. Y como tú bien dices, avanzar, no retroceder. Imagínate lo que significaría un ministerio solo de maestros, que está muy bien el rol, es reconocidísimo, pero estamos en un momento del mundo que llama a que la diferencia podamos convivir con ella y enriquecernos de ella, ¿no? Ya me voy equivocando en cómo decir, pero de verdad, María Amelia, ha sido un honor y un privilegio tenerte en nuestro programa. Te lo agradecemos mucho, de verdad, y espero contar contigo en otro momento también para continuar viendo qué pasa con esta tarea educativa
que, como tú bien dices, no solo le pertenece a los educadores formados formalmente. La tarea educativa, formativa, tiene que ser parte de nuestras vidas, de todo profesional, de toda institución, de las familias, de las organizaciones, de toda la sociedad. Muchísimas gracias por tu Janet, a tiempo, ti. por tu disponibilidad, por estar aquí. No, muchísimas gracias, Janet, por la invitación. A ti y a Gloria también, a la que le agradeceré personalmente en algún momento. Un abrazo grande para todos ustedes. Igualmente, un abrazo y ya nos vemos. Gracias por estar contigo. Bueno, hemos tenido la grata presencia de María Amelia, ¿no? Que le llamamos Marita, en realidad Marita Palacios, y realmente nos ha ayudado, como decía al final de la entrevista, a abrir nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo invitarnos a la acción, a hacer caminos en este campo de que todos aprendemos, de que recibimos una herencia y que tenemos que cuidarla, de que no es bueno acabar y partir de cero, que son procesos los que vivimos, y a eso nos invita el Proyecto Educativo Nacional, que va hasta el 2036 y que tiene el desafío de trabajar por una ciudadanía plena, y es compromiso de todas y todos.